Muy buenas tardes, mis queridos hermanos desde el Centro de Estudios Espíritas de Sevilla. Allá por el mes de marzo daba una conferencia titulada Vida y Hechos de los Apóstoles, que hoy precisamente voy a tratar de hacer un resumen. Los Hechos de los Apóstoles están escritos por el evangelista Lucas y relatan el periodo desde que Jesús se fue para la espiritualidad hasta que los apóstoles se dispersaron por el mundo para predicar la buena nueva, en concreto desde que Pablo llegó a Roma. En síntesis, abarca desde los primeros momentos en que Jesús fue crucificado hasta que se formaron los primeros núcleos cristianos. Los apóstoles, mis queridos hermanos, se reunían en el cenáculo de Jerusalén y allí, y en el lago de Genesaret, donde tanto el Maestro Jesús gustaba predicar, se les apareció muchísimas veces durante esos 40 días, enseñándoles cosas a los 12 apóstoles que él había escogido, ya que digo 12 y no estamos en un error. Diréis, si Judas ya se había precipitado al vacío. Es cierto, pero Judas había sido sustituido por Matías, ya veremos cómo. Entendamos que Matías había sido escogido, pues los apóstoles no son elegidos y sí escogidos. Ya veremos por qué procedimiento más curioso. En aquellos tiempos Jesús les decía, yo no os dejaré, volveré aún más veces, aunque el mundo no me vea, vosotros me veréis, porque vivo en los que vivís en mí. Aquellos que creen en mis mandamientos y los guardan, esos son los que me aman, y yo los amaré a ellos, y ellos serán amados por mi Padre. Luego les dijo que salieran de Jerusalén a fin de que se cumplieran las profecías y las que había hecho también difundir el Espíritu Santo, puesto que el Espíritu Santo que había sido profetizado y que iba a difundir, Jesús se refería a la mediunidad, no a esa tercera persona que ya veremos que erróneamente crean las distintas iglesias el Espíritu Santo como una tercera persona. No, Jesús, cuando decía difundir el Espíritu Santo, se refería a la mediunidad. Ya veremos el porqué, es bastante fácil de demostrar, y además a la propia Biblia nos remitiremos. En el último gran día de la fiesta se levantó Jesús y exclamó, si alguien tuviere sed, viene a mí, que beba. Quien cree en mí, como dice la Escritura, de su interior manará agua viva. Dice esto al respecto del Espíritu que iban a recibir, que ellos creían, porque el Espíritu aún no había sido dado, pues Jesús no había sido aún glorificado. Si me amáis, guardad mis mandamientos, decía, y yo rogaré al Padre, y Él os dará un consolador, a fin de que quede siempre con vosotros. El Espíritu de verdad, decía, que el mundo aún no puede recibir, pero que vosotros conocéis. Ese consolador se refería al espiritismo, porque Él estará con vosotros, y yo os tengo hablado de estas cosas, y estando con vosotros el Consolador o Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ese os enseñará todas las cosas que yo os he hablado, y aún os hará recordar todo lo que yo os dije. Cuando venga ese Consolador que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede de Dios, Él dará testimonio de mí y de toda la verdad. Pero por el momento no os puedo aún explicar toda la verdad, les decía Jesús, porque aún ellos no la podían entender. Luego, al final
de esa comunicación de Jesús, vemos que Jesús no lo dijo todo cuando estaba entre los hombres, sino que sería precisamente ese Consolador el que terminaría de decir todas las cosas, puesto que, según palabras de Jesús, aún siquiera los apóstoles las podrían soportar. Yo os bauticé con agua, mas tras de mí vendrá el que os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Estas eran las palabras del Bautista. O sea que con esto vemos precisamente que a ese bautismo de espíritu, a esas lenguas de fuego de ese día de Pentecostés, se refería tanto Jesús como Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, como dijo Jesús, Juan en verdad bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Pues bien, ese Espíritu Santo no era la tercera persona de la Santísima Trinidad, como aseguran las iglesias católica y protestante, sino la difusión del Espíritu, la difusión de la mediunidad, tal y como veremos más adelante. Estando pues reunidos, le preguntaran a Jesús si iba a restablecer el reino de Israel, y él le respondió: a vosotros no os compete saber las épocas que el Padre ha fijado por su propia autoridad, pero recibiréis el poder al descender sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta en el extremo de la tierra. O sea que la difusión del Espíritu Santo era precisamente la difusión de la mediunidad, ¿no? Las antiguas escrituras hablan también de Espíritu Santo, pero no se referían a esa tercera persona que crean ficticiamente tanto la Iglesia católica como la protestante, sino que veremos incluso en las propias antiguas escrituras que se referían a espíritus, y cuando decían santos se referían a espíritus elevados, indicaban una elevación espiritual, no a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Todos los apóstoles creían en la existencia de los espíritus, entre ellos pues había buenos y malos. De hecho, Jesús expulsó muchos espíritus malos de personas a las que tenían subyugadas y obsedidas. Fue solo en la traducción de esas antiguas escrituras y la constitución de la Vulgata que ese calificativo de Espíritu Santo fue como fortificado como el misterio de la Santísima Trinidad. Que el misterio famoso de la Santísima Trinidad, queridos hermanos, proviene de una leyenda hindú que había sido extendida por la India por comentadores de las Escrituras, que luego, después de la muerte de Jesús, vinieron a crear a través de ese origen hindú el misterio de la Santísima Trinidad, y que fue proclamado, queridos hermanos, no podemos olvidarlo, por el Concilio de Nicea en el año 325 como artículo de fe, pero no podemos olvidar que había sido rechazada por 3 concilios anteriores, el famoso misterio de la Santísima Trinidad. ¿Por qué fue rechazada por 3 concilios anteriores y es aprobada por el Concilio de Nicea en el año 325? El misterio de la Santísima Trinidad vino a crear una doctrina nueva sobre la concepción de espíritu, atribuido a este como un adjetivo cualificativo de Espíritu Santo, es decir, un espíritu elevado, un espíritu superior, no como un ser misterioso, increado, que parece ser que era igual a Dios, lo cual es contradictorio, puesto que a Dios nadie puede igualársele, y además es coeterno como el Padre. En fin, toda una incongruencia, desvirtuada por completo de su verdadera significación
la promesa de Jesús no representa para las iglesias romana y protestante la difusión del Espíritu, sino del Espíritu Santo como una santísima Trinidad, y no como la difusión de los espíritus que por orden de Dios y enviados por Jesús venían a restablecer todas las cosas. Es decir, era no un don sobrenatural, sino un movimiento de cerebro y de corazón que Dios únicamente expandió en ese momento, el día de Pentecostés, a través de no solo los 12 apóstoles, sino de esas 120 personas que les acompañaban en ese día de Pentecostés. Por lo tanto, el calificativo santo que se le da a espíritu, que reconoce en la Biblia, designó siempre un espíritu bueno, que no tiene nada que ver absolutamente con ese ser misterioso y sibilino que constituía la tercera persona de la Santísima Trinidad en las iglesias, como digo, romana y protestante. Esto se ve en el Antiguo Testamento, en Daniel, en el capítulo 13 y versículo 45, a quien tenga la curiosidad de repasarlo. El Señor suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel. Ahí vemos claramente que significa que suscitó las cualidades superiores de ese muchacho llamado Daniel. Por lo tanto, veis que Espíritu Santo ni siquiera en el Antiguo Testamento tenía esa significación para nada, sino un espíritu bueno. En ese día de Pentecostés todos entraron en oración en ese monte llamado Olival, que estaba muy cerca de Jerusalén. Allí estaban los 11 apóstoles junto con María y otras mujeres. En total habría unas 120 personas. Todos oraron con mucho fervor y Pedro se levantó entre todos ellos y empezó a hablar acerca de Judas, cumpliéndose la profecía de David, que decía que ese día Judas se precipitaría en el vacío, ya que Judas, como sabemos, con el dinero que le dieron de producto de su acción de total iniquidad hacia Jesús, compró un terreno, y en ese terreno se precipitó al vacío, reventándose las entrañas, tal y cual nos relatan los hechos. Este hecho fue conocido en todo Jerusalén, tanto así que el famoso campo que compró Judas fue llamado Akeldama, que significa campo de sangre, porque allí se había reventado el propio Judas, quitándose la vida. De entre Matías y José, para que se cumpliesen las profecías de David, fue escogido entre los dos el 12º apóstol, el que sustituiría a Judas. Y la elección, no la elección, sino la escogienda, recayó a la suerte en Matías, porque Pedro, alzando la voz, le dijo: Señor, tú que conoces los corazones de todos, dinos cuál de los dos, entre José y Matías, es el más apto para el cargo del 12º apóstol. Y las suertes eligieron, como sabemos, a Matías. El día de Pentecostés, como digo, después de Jesús haberse elevado al cielo, 2 varones bajaron. ¿Quiénes eran esos 2 varones brillantes? Seguramente serían los mismos que los apóstoles vieron el día de la transfiguración de Jesús en el huerto de los olivos. Y les dijo: ¿qué miráis, Galileos? ¿Qué miráis? Y ellos se quedaron diciendo quiénes eran aquellos 2 varones que estaban a su lado. Pues bien, pasado un tiempo se oyó un ruido muy grande, y tras ese ruido muy grande, que provenía al parecer de una nube, todas las personas ahí, las 120 personas que había reunidas, empezaron a hablar, y cada uno de los que las estaban escuchando, los hombres de Jerusalén, que venían de todos los lugares y hablaban cada uno su lengua de nacimiento, oían hablar a los apóstoles cada uno en su lengua de nacimiento. Bien, esto no es ningún fenómeno sobrenatural como aseguran las iglesias católica y protestante. Esto simplemente es xenoglosia, es decir, el don de las lenguas, que ya había sido profetizado
en su momento, porque el día de Pentecostés lo que ocurre precisamente es eso, un fenómeno de xenoglosia, y las luces, las lenguas de fuego a las que aluden también los Hechos de los Apóstoles, son bien conocidas en los centros espíritas e indican esas luces indican la presencia de espíritus. No son, por tanto, lenguas de fuego, sino fenómenos físicos de mediunidad que señalan la presencia de espíritus. Por lo tanto, se nos acaba el tiempo porque ya solo son 15 minutos lo que tenemos para hacer el resumen, pero en síntesis queda bien claro los hechos que ocurrieron el día de Pentecostés. Abrazos a vuestro corazón desde Sevilla.